Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Es indudable que no importando en el escenario que nos encontremos, el tema de actualidad es la segunda vuelta presidencial. Mañana, 19 de junio, nuestra patria elegirá el primer cargo ejecutivo con su fórmula vicepresidencial para los próximos 4 años. La fuerza de un país reside en su gente, que es su principal capital. Por encima de las elecciones presidenciales está Colombia. Por encima de los partidos políticos están los intereses de la nación. Sin lugar a duda, cada candidato tiene una visión del país, pero en últimas, este país no se elige mañana. Este país ya existe, tiene su dinámica propia, ha sobrevivido a malos gobiernos en el pasado y aún así avanza porque su fuerza no consiste únicamente en sus políticas administrativas. Su poder radica en su capacidad de trabajo, en su resiliencia y voluntad para salir adelante. Hay un sentir nacional y es que el candidato que gane no puede ir en contravía. Será un cuatrienio donde los colombianos no podemos seguir enfrentados, descalificando al que alcance democráticamente la presidencia. Hemos querido nuevamente invitar a este segundo programa que hemos llamado La Política, Razón o Emoción al doctor Juan Guillermo Ángel Mejía. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, doctor. Toda democracia tiene sus reglas, tiene sus mecanismos de control y seguimiento a los programas de gobierno. Todos nos convertimos en veedores, siguiendo los pasos al nuevo gobierno, pero ello en ningún momento legitima que lleguemos divididos, incluso no aceptando al que gane la contienda. Definitivamente eso sería desastroso para el país. Horrible. Es que el nuevo concepto de hacer la política es síganme los buenos y el otro es el enemigo. Entonces, cuando se habla de nosotros y ellos, que es el lenguaje que desgraciadamente se está moviendo ahora, nosotros somos quienes piensan como yo pienso y ellos son los que piensan distinto. Y ese es nuestro enemigo antagónico al cual hay que destruir. Porque mientras que ese enemigo antagónico exista, no podremos nosotros alcanzar todo lo bueno que nosotros podemos tener. Y nos encontramos frente a otro fenómeno que es muy claro y que también, pues, qué sé yo, no nos lo estamos inventando. Y es, yo tengo el Estado, que es algo que está allá, no sé dónde estará, tiene la obligación de darme a mí todo lo que yo necesito. O sea, el Estado tiene la obligación de darme salud, educación, seguridad, trabajo, bienestar, medio ambiente, todo. El Estado es quien es el gran proveedor de todo. El individuo simplemente es una hoja al viento del cual el Estado decide qué hacer. Recuerdo mucho que, y se discute mucho también, qué es el fascismo y cuál es el otro. Fascismo lo hay de derecha y fascismo lo hay de izquierda. ¿En qué consiste? Algunos dicen, todo por dentro del Estado, nada por fuera del Estado. ¿Qué es eso? Fascismo. Tanto la derecha de Mussolini, qué sé yo, Hitler, o la izquierda de Stalin o de los regímenes al revés, en ambos casos es el Estado, es quien realmente resuelve todas mis dificultades y todos mis problemas. Y si algo ocurre que está fuera de mi alcance, es el Estado que me lo tiene que resolver. La otra forma es decir, oiga, el ser humano es un hacedor, es un hombre que es capaz de modificar el entorno, de crear cosas a su alrededor. Y esas dos alternativas son las que se ponen en juego en algún momento dado. Pero esas alternativas que antes existían, que era el Estado haciendo todo y el otro en donde son los individuos realmente quienes fabrican y actúan, ahora se convirtieron en simple populismo. Populismo de derecha e izquierda, pero es populismo. Populismo de derecha lo estamos viviendo en América, o
en Brasil, qué sé yo, en El Salvador. Y de izquierda lo estamos viendo pues, en cualquier parte, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, qué sé yo. Entonces, esos dos modelos que están allí, a mí me parecen tan detestables el uno como el otro, tanto es extrema de estos países en donde no se tiene en cuenta absolutamente las libertades. Yo todavía soy un romántico que pienso que eso por lo cual lucharon nuestros ancestros, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de pensar como a mí se me parezca y que yo no tenga la obligación de pensar absolutamente como el otro me lo está ordenando, so pena de perder mi libertad, me metan a la cárcel o me matan o qué sé yo. De manera que hoy en día los violentos, ¿cómo le parece? Es la violencia en la que realmente estamos enfrentados. Ya nos están amenazando que si gana el uno habrá una violencia terrible en el país, no podremos, y si gana el otro también habrá una cosa terrible. De manera que estamos llegando como yo he dicho, a un punto de inflexión. Alguien decía, bueno, ¿por qué no ensayamos a ver si un sistema distinto nos lleva a un sitio diferente a donde ha llevado a todos los que han llegado? Es que cuando usted dice, oiga, cuando la mamá le dice, bájese de ese asiento que se va a caer, el muchachito allí jugando arriba, y el muchachito no se va y se cae. Yo se lo dije. Entonces, qué terrible es eso, que uno tenga que proteger. Oiga, yo le advertí, yo le dije que esto iba a pasar y pasó. Eso es muy complicado. De manera que sí nos estamos enfrentando a una situación en donde ambos candidatos, y no voy a personalizar, bueno, están ofreciendo un cambio. No, nos están diciendo muy bien cómo es la cosa, pero cambio. Dice, usted dónde está no es. Aquí hay una cosa que es mucho mejor y resulta que a usted sí le espera un porvenir fabuloso. ¿Por qué? Porque el Estado le va a dar todo. Es que el Estado no hace nada. El Estado no genera riqueza, no genera trabajo, no genera elementos de consumo. Pero sí, el Estado me tiene que dar. Y eso lleva a las situaciones que se están viviendo y que se están dando y que se están viviendo en muchas partes. De manera que Colombia en este momento sí está en una situación complicada. Y ese es el anhelo que buscamos todos. Pues, claro. Decíamos en el encuentro anterior que todos, uno le pregunta a cualquier persona y habla de que anhela un cambio. Pero los cambios pueden ser para mejorar o empeorar. Usted ya lo decía, ¿no? Los escritos también. Cuando en una columna usted hablaba de aquella dialéctica discursiva, a mí me gustó mucho, continuidad o cambio, es como las dos líneas. La palabra cambio hoy vende mucho, es como la gran panacea. Usted afirma que el cambio no tiene contenido, que es una forma. Por ejemplo, empobrecer más a un país es cambiarlo. Usted es preciso cuando afirma, cuando nos hablen de cambio, que nos precisen cuál es el contenido de ese cambio, me parece muy interesante. Bueno, yo lo viví en alguna época y a la gente no le gusta que uno recuerde, pero yo me gané una beca para ir a estudiar en entonces se llamaba la República de Checoslovaquia y fue un momento de cambio en Checoslovaquia. ¿Qué estaba cambiando? Estaban cambiando de un sistema por otro sistema, un señor Dubček, y cuando arrancó ese cambio y cogió dinámica, entraron los tanques soviéticos y volvieron y dijeron, no, vamos a cambiar para el otro lado. Yo creo que los cambios tienen que darse, la vida evoluciona, el ser humano evoluciona, y por eso yo digo, qué bueno un cambio, pero para adelantarnos, para mejorar, para generar una vida pacífica en donde no haya odios, en donde no haya violencia. Inclusive ese par de palabras hacen parte del himno de alguno de los partidos políticos en Colombia, que eran libertad y paz. Esos son los dos principios fundamentales. ¿Ahora usted habla de libertad? No. ¿Habla de paz? Tampoco. Ahora lo que queremos es cambio. Y yo pregunto, bueno, vamos a ver si me muestran realmente qué es el cambio, cómo se hace y cómo se logra para producir mayor bienestar, menos desequilibrios, menos hambre, más disponibilidad para todos, me parece maravilloso. Mañana todos, doctor, vamos a pasar al tablero, casi todos. Los comicios nos ayudarán para que juntos hagamos frente a unos vientos que se avecinan con el timón que sea cogido para guiar este barco llamado Colombia. ¿Será que todos ahí tenemos que caber ahí en ese barco? Ojalá. El principio de la democracia es la mayoría gobierna respetando los derechos de las minorías. Pero cuando no hay minorías,
¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que es un tema entre iguales, tendrá que tener mucho talento, y ojalá lo tenga cualquiera que sea quien lo gobierne, tendrá que tener mucho concepto democrático esa persona que llegue para empezar a actuar en medio de esas dos corrientes que a veces se vuelven antagónicas. Y se vuelven antagónicas por lo que dijimos antes, por el Big Data, porque como yo no recibo sino información de un solo lado, y esa es la que se acomoda a mi forma de pensar, y aquellos no reciben sino información del otro lado, y esa se acomoda a la forma de pensar de ellos, entonces no va a haber punto de encuentro. Y si no hay punto de encuentro, lo que viene es la catástrofe. De manera que Dios no lo permita, pero ojalá quien gane tenga el talento, tenga la tolerancia, tenga la inteligencia de saber que la democracia sigue siendo el peor sistema de gobierno, exceptando todos los demás, como decía Churchill. Es que esto no es perfecto, la democracia no es perfecta. Lo que pasa es que estamos llenos de individuos que se han apoderado de las instituciones para beneficio propio. Y cuando hablo de que se han apoderado de las instituciones, estoy hablando de toda la estructura del Estado. Entonces, ¿cuál es el cambio? Quitar a todos estos personajes y traer otros nuevos. No es fácil, pero ojalá encontráramos. Es que recuerde usted que la cosa se vuelve tan complicada como aquella vez que se le pidió a, no recuerdo a cuál de los patriarcas, creo que era Job, le dijeron, tráigame 10 justos, 10 nomás. Y yo les salvo aquí para no acabar con Yo Sodoma le y cuento Gomorra. cuál patriarca fue después de que vamos a este pequeño receso y volver otra vez a este programa tan importante donde se nos darán luces porque mañana tendremos elecciones para tener el nuevo presidente de los colombianos. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Bueno, vamos a ser muy puntuales, doctor Juan Guillermo. En política se gana y se pierde. Cuando se gana, ¿cómo celebrar sin ofender? Cuando se pierde, ¿cómo aprender a perder sin destruir o querer incendiar o destruir al otro? Usted recuerdo que alguna vez Borges decía que hay derrotas que tienen más dignidad que una misma victoria. Bueno, qué pregunta la que usted me hace, por Dios, es que tampoco me tire tan duro, padre, porque ¿cómo ganar sin ufanarse y cómo perder sin dolerse? Se requiere grandeza, se requiere grandeza, y eso es complicado de encontrarlo. Hemos tenido gestos de grandeza en el pasado, por supuesto que sí, y que hay hombres y mujeres que tengan ese carácter también es cierto. La pregunta es, ¿estos que están en la palestra ahora van a tener la grandeza para comportarse como usted dice? No arrollar con la victoria y no atacar por la derrota. Complicado, muy complicado. Lo único que me queda a mí es pedirle al de arriba que nos ayude y que realmente no permita que esto termine mal. Y no solo termine mal el día mismo de las elecciones, sino que termine mal en el mediano plazo. Es decir, que Colombia no llegue a caer en las situaciones terribles que están cayendo otros países, que se han tirado al cambio y han ido al abismo. Una de las cosas, doctor, que más daño nos ha hecho indudablemente han sido los fanatismos. Algún sacerdote alguna vez me decía que hay 3 fanatismos que son terribles: el fanatismo sexual, el fanatismo religioso y el fanatismo político. ¿Cuál cree usted que de esos 3 fanatismos es el más peligroso? El político. El fanatismo político es el responsable y se mezcla a veces con el religioso cuando la religión y la política se juntan, las teocracias, por decirlo algo, y hay regímenes que se basan en eso. Lo estamos viendo en el Medio Oriente y en el Extremo Oriente, en donde realmente se juntan la política y el fanatismo, y eso acaba produciendo, es decir, en donde ya matar se vuelve un objetivo legítimo, y donde, curiosamente, padre, es que en Colombia estamos llegando a una cosa tan complicada como esta. Los crímenes de sangre son menos graves que los otros delitos. Usted ahora perdona más fácil al homicida que de pronto al que se roba la limosna. Usted perdona más fácil al homicidio al que lo engañó a usted abiertamente, y usted vuelve y lo revuelve y lo entroniza. ¿Cómo es posible que eso sea posible? Es decir, no respetar los valores elementales como el derecho a vivir, ¿no?
eso es permitido. Y quien ha cometido ese tipo de delitos en el pasado, eso no importa mucho. De todo es que usted no tenga alguna otra cosa, pero ese no importa. ¿Cómo es esa inversión de valores? Yo no lo entiendo. Algunos juristas están diciendo en estos días que el voto en blanco no debería estar en el tarjetón para la segunda vuelta. Y lo dice la Constitución. En la segunda vuelta solo participarán los 2 candidatos que hubieran tenido las más altas votaciones, y esta disposición de la registraduría, o no sé si es del Consejo Nacional Electoral, lo llaman prevaricato. ¿Qué opina usted de esto? Cierto. Es decir, es que se produjo un cambio muy, muy importante. Antes, el principio fundamental es esto: el individuo no puede hacer todo aquello que no esté prohibido, y el funcionario público solamente puede hacer aquello que le está permitido. Eso se acabó. Y lo segundo era que la regla, la Carta Magna, la Constitución, era la norma que estaba ya como la piedra angular, como las tablas de la ley. Esa ya tampoco vale mucho, porque todo depende de cómo la interprete la nueva teocracia, digámoslo así, que es realmente la justicia. Entonces, si la Constitución dice solamente habrá este y el otro le mete el tercero, yo estoy de acuerdo con usted. La Constitución dice que es entre estos 2 y entonces usted mete un tercero. Es prevaricato. Pues, por supuesto, pero ahí está. ¿Y quién lo decide? Yo no sé, pero o seguimos aceptando que lo que dice la Constitución es válido, pero ya nos inventamos que hay un mecanismo en el cual se modifica la Constitución, se modifican las normas que debían ser el resultado de la decisión popular, y ya lo que opine el popular, el elector primario, no vale. Claro que dice el elector primario no vale, porque hay 9 señores sentados en un punto donde dicen: ustedes pudieron haber decidido por mayorías esto, pero yo resuelvo que no, eso sí no es. Y entonces ahora alguien, ese consejo electoral o el registrador o yo no sé, resolvió meter una casilla que no tenía por qué estar allí. Porque, ¿para qué ponen el blanco? Si usted no quiere votar, pues no vote, no vaya. Pero al decir yo no quiero ni el uno ni el otro, hay una forma de expresarlo muy fácil, democrático: no vote. Y entonces una abstención gigantesca produciría el mismo efecto, pero ¿para qué ponen una casilla? ¿La van a contar? Mire, ya en Colombia contamos alguna vez una cosa que no se podía hacer. En unas elecciones pusieron una casilla que había allí, en la cual votaron algunos otros, y eso produjo un cambio fundamental en la forma de que nosotros nos gobernáramos. De manera que usted tiene razón, esa cosa del voto en blanco no existe en la Constitución, pero... Bueno, no lo comprometo, ni comprometemos el canal, ni vamos a hablar de candidatos específicamente. ¿Cuál cree usted desde su formación académica, toda esa estructura mental que usted tiene, pueda ser el modelo que más necesita en este momento Colombia? Yo hablaría como el modelo de mejores oportunidades para todos, o el modelo donde todo es de todos. No, yo veo que aquí lo que estamos diciendo es un modelo en el cual el Estado es dueño de todos y de todo, y otro en donde el Estado es dueño de parte y la gente es dueño de otra parte. Esa es realmente la confrontación donde estamos ahora. Es realmente alguien que es dueño de todos y de todo, y alguien que no está tan en ese campo, pero que ya tiene un enemigo, ya definió quién es el enemigo, y el otro también tiene ya definido quién es el enemigo. ¿Esa economía hoy hacia dónde se dirige a nivel mundial? Pues Colombia es quizás uno de los países que ha logrado mejores condiciones de crecimiento y donde la economía se ha derrumbado menos. Es decir, en Colombia en este momento, claro que hay gente que está pasando enormes dificultades, que no es que no, pero no es un país en donde se haya agotado la posibilidad de ofrecer cosas. Hay otros en donde ya se agotó eso, en donde entonces usted generaliza la condición y lo malo es que eso no tiene forma de salir de ese atolladero. Queda uno, como alguien decía, como una vaca en un pantanero que entre más patalea más se hunde. Y entonces eso es lo que realmente estamos en este momento. Yendo frente a modelos que no han funcionado en ninguna parte que yo sepa. Alguien me podrá ilustrar y decir: usted está equivocado, esto sí ha funcionado bien en tal parte. Todavía no encuentro. Y yo siempre digo 2 o 3 cosas. Que Colombia es una porquería. Yo le digo: ¿cuál le gusta más de los países de América? Póngame Colombia a un lado. Y póngame todo el resto, desde México hasta la Argentina. Y dígame ¿cuál está mejor que nosotros? En todos los sentidos, en que haya menos hambre, en que haya menos inequidad, en que haya menos...
dígame uno. Y entonces ya la gente no empieza si no le gusta, bueno, dígame cuál. Yo creo que Colombia tiene que mejorar en toneladas de cosas. Colombia tiene grandes problemas. Colombia tiene grandes inequidades. Eso no lo va a negar absolutamente nadie. Pero ¿cómo lo vas a resolver? ¿Por la vía positiva o por la otra? De manera que aquí nos encontramos frente a una situación compleja. El mundo está creciendo demográficamente de una manera impredecible. Ya la naturaleza empieza a tomar medidas de protección. Eso se ha visto en psicología experimental. Cuando hay sobrepoblación de algo, la misma naturaleza se encarga de que esa sobrepoblación de algo encuentre un contra. Así sea una plaga o yo no sé, lo que sea. Si usted tiene demasiados conejos, aparecerá la mixomatosis y entonces habrá mucho menos conejos. De manera que sí, somos demasiados seres humanos sobre este planeta Tierra y para ello tenemos que empezar a pensar de una manera sensata, de cómo vamos a atender la necesidad de esa población que sigue creciendo y que no se va a detener pues, por vías violentas ni por vías terribles como las que están ofreciendo ahora. No, yo soy pro vida. A mí no me parece que uno tenga el derecho de empezar a eliminar la vida de alguna manera para que el otro coma mejor. Hoy hay una deconstrucción cultural para tomarse el poder. Sí. Hoy las minorías quieren imponerse sobre las mayorías. Bueno, yo diría que hay grupos que se quieren imponer sobre los otros grupos sin respetar los derechos de los otros grupos. Porque si fueran minorías y se respetara la democracia, no pasaría eso. Hoy un candidato, ¿cómo gana la presidencia? Lo último que estamos viendo es cañando. Usted dice que va a hacer cosas que después no cumple. Podemos mirar con esperanza el futuro de Colombia. Sí, yo no soy pesimista, yo creo que Colombia saldrá de esto. Por malo que sea el cosa, habrá un mañana. Y yo pienso que el país encontrará, si se equivoca, encontrará la forma de volver a encontrar el doctor Juan Guillermo va a votar mañana. Por supuesto. ¿Lo va a hacer en conciencia? Yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer y lo único que yo creo que es imperdonable es no expresarse y no defender lo que uno cree. ¿Qué le dice a los que no se quieren expresar mañana? Pues que son unos pusilánimes y que entonces están dejando que otros elijan. No son ciudadanos, la gente debe salir. Eso de que alguien me va a resolver a mí el problema, ese facilismo, eso se acabó. Ahora usted participa o lo participan. Como decía un viejo, si usted no se mete en la política se va a meter con usted. Le agradezco, doctor Juan Guillermo, que nos haya acompañado en estos dos programas, invitarlo en otra oportunidad para que hablemos de ese periódico La Tarde, para que hablemos de la Universidad Tecnológica, para que hablemos de todo ese legado que usted ha dejado en la ciudad de Pereira. Nada me encanta más y conversar con usted es un deleite, padre. Afortunadamente, pero usted tira preguntas que a veces lo ponen a patinar a uno, pero me voy a someter a ese trapiche. Dios lo bendiga. Gracias, padre, muy amable. A ustedes agradecerles, invitarlos mañana para que cumplamos con esta fiesta democrática de poder salir a votar. Invitarlos también para que nos acompañen por este mismo canal a las 7 de la mañana con la Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.